Buenas tardes, eternautas. Bienvenidos. Mi nombre es Marta Dopico y soy guía acompañante y guía local del circuito Italia Meridional. Bienvenidos a Sicilia, bienvenidos a Cefalù. Vamos a pasar una horita de tiempo juntos esta tarde un poquito lluviosa, han empezado a caer algunas gotas. Vamos a esperar unos minutitos para dar la posibilidad a otros eternautas de sumarse con nosotros a la visita y empezaremos nuestro paseo juntos, ¿no? por el casco histórico, por la ciudad vieja de Cefalù. Y les invitamos a que se sumen a nosotros, ¿no? Con esta posibilidad, con esta iniciativa. Seguimos viajando, ¿no? de eternautas, con tantos compañeros, tantas visitas que hemos hecho tan especiales en estos meses ya, ¿no? anteriores. Y hace unos meses hicimos también juntos la visita de Palermo, la capital de Sicilia, ¿no? Y ahora haremos la visita de Cefalù, un pueblecito que está a unos 70 kilómetros más o menos de Palermo. Y bueno, es una localidad muy playera, ¿no? muy veraniega, y con el día de hoy tal vez esto nos ayude a podernos mover y pasear un poquito más tranquilos por el centro, ¿no? Por las calles estrechitas, ¿no? A ver si conseguimos tener buen sonido y buena imagen en esta visita que vamos a hacer juntos. El pueblo es chiquitito, ¿no? El pueblo nace justamente a los pies de esta roca espectacular, ¿no? Que es la que le da nombre, Kefaleidon es el nombre griego, el nombre original de este pueblo. Significa exactamente cabeza, ¿no? La testa, ¿no? la cabeza en griego, ¿no? Y como ven, el pueblecito está formado por un pequeño casco histórico, la parte más antigua del pueblo, y a continuación, donde terminan las murallas de la ciudad, se abre la parte más moderna, la parte más nueva, ¿no? Con la gran playa de arena, ¿no? del pueblo de Cefalù. En realidad cuenta con unos 14.000 habitantes en total, la ciudad, ¿no? Así que es considerado ya en realidad una localidad de cierto tamaño. Este mar que ven frente a ustedes es el mar Tirreno. Sicilia cuenta está rodeada de 3 mares, ¿no? El número 3 es casi un número simbólico, un número mágico en Sicilia, ¿no? Y este mar, el que rodea la costa, la parte norte, la parte septentrional de Sicilia, es justamente el mar Tirreno. Nos vamos a ir acercando un poquito hacia el puerto, estamos en la parte final del muelle, ¿no? Y vamos a ir acercándonos poco a poco al centro, al casco histórico de Cefalù, para que puedan ir viendo efectivamente un poco más, ¿no? Las calles características, los edificios medievales, ¿no? que pueblan el centro de Cefalù. Estamos en la costa norte, en la costa septentrional de Sicilia, y estas montañas que ven alrededor del pueblo, ¿no? Son las montañas de las Madonías, ¿no? Son justamente las montañas de un parque natural, ¿no? Las Madonías son un parque natural, una zona protegida de los varios que tenemos en Sicilia, y las alturas de las montañas llegan casi a los 2.000 metros, no justamente aquí en el pueblo, en Cefalù, pero no a distancia demasiado larga. Llegamos a los 1.979 metros de altura, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Para estar tan cerquita del mar, ¿no? Ven por las embarcaciones, ¿no? que tenemos a nuestros pies, que el pueblo de Cefalù nace como un pueblo marinero, ¿no? Tiene todavía una vocación marinera, ¿no? Pero en verano, lógicamente, se
se convierte más en una localidad turística, en una localidad sobre todo de playa, ¿no? Muchísimos viajeros de todo el mundo, ¿no? Muchos del norte de Europa, ¿no? Buscan el sol, buscan el mar, ¿no? El calmo, ¿no? La playa bellísima de arena fina de Cefalù, y muchos italianos también, ¿no? Mucho turismo también local viene a visitar Cefalù, pero así que las embarcaciones, ¿no? las vemos un poquito más apartadas y se deja un poco más de espacio a la playa, a los lidos, ¿no? Las playas privadas, ¿no? de acceso, de pago, que se pueden encontrar en realidad por todo el país, por toda Italia. Estamos entrando ahora en el centro, la parte del centro. Vamos a recorrer en primer lugar una de las dos calles principales de la ciudad, ¿no? La calle Víctor Emanuel II, dedicada al primer rey de Italia, una calle toda recta. Cefalù se divide entre calles rectas, un trazado hipodámico, un trazado regular, salteado con muchas calles estrechitas, pequeñitas, son retorcidas por el centro de la ciudad. Así que si me acompañan, vamos a empezar a recorrer la calle Víctor Emanuel II. Lo primero que les vamos a enseñar es una de las puertas de la muralla de la ciudad, ¿no? La así llamada Puerta Pescara, ¿no? La ciudad tenía 4 puertas, y la única de las 4 que nos ha quedado a nosotros es justamente la Puerta Pescara, una puerta de origen muy antiguo, ¿no? Como pueden ver, ¿no? es una puerta medieval, ¿no? Reformada luego a partir de finales del 1500. Lleva el nombre de uno de los virreyes españoles, ¿no? Que era duque de Pescara, de ahí el nombre de la puerta. Vamos a ver, aprovechamos ahora para entrar. Hay siempre gente al interior de la puerta porque es un lugar tranquilo, ¿no? Escondido. Hemos empezado exactamente, ¿no? Ahí enfrente nuestra visita, y hemos dado la vueltecita, ¿no? para subir, ¿no? Para llegar hasta la Puerta Pescara, ¿no? Ven, pocos valientes se están bañando. En realidad la temperatura del agua es muy buena, ¿no? Lo único, amenazan un poco las nubes y probablemente hay pocos valientes que se atreven a bañarse, pero ven que el agua está calmita, tranquila, muy limpia, ¿no? Y algunas familias están pasando el día, la tarde en la playa. Vamos a darles una panorámica. ¿Sí? Las murallas de la ciudad, ¿no? La Puerta Pescara, como les decía, es la única que ha sobrevivido de las 4 puertas, ¿no? Pero como pueden ver, María Cecilia, mi compañera, les está mostrando un poco también las casas encajadas en el lienzo de la muralla, ¿no? No nos ha quedado buena parte de la muralla visible, pero las casas han aprovechado del lienzo de la muralla, ¿no? para construir, para evitar construir un lienzo de la casa. Así que están igualmente conservadas, ¿no? al interior. Originariamente esta puerta se llamaba, esta iglesia se llamaba Iglesia de San Jorge, ¿no? Iglesia de San Giorgio. Y según la leyenda, la ciudad de Cefalù, ¿no? La actual catedral de Cefalù y la actual ciudad de Cefalù, debe su éxito, debe su momento de mayor gloria a este rey, el rey Rogelio II, el rey Ruggiero II, ¿no? Que según la leyenda, tras haber sido salvado en una fortísima tormenta en alta mar, ¿no? consiguió salvarse y prometió construir una iglesia, una gran catedral dedicada al Santísimo Salvador, en el lugar exactamente al que él llegara sano y salvo, ¿no? Así que nada más llegar al puerto, ¿no? Lo primero que hizo en el año 1129 fue construir esa pequeña iglesia, ¿no? Dedicada a San Jorge, a San Giorgio, que luego ha sufrido múltiples cambios y ahora prácticamente del periodo medieval no nos queda nada, ¿no? Hasta
quedado la parte del convento, pequeña abadía civil. Vamos a ir caminando a lo largo del corso y van viendo un poquito cómo este Falú está llena de todas estas tienditas, ¿no? de recuerdos, de souvenirs, de cerámica. Algunas tiendas todavía están relacionadas con estos primeros oficios de pescadores, así que vemos las redes, son transformadas en lámparas. Nos vamos acercando poco a poco a uno de los puntos más conocidos de la ciudad de Cefalú, que es el famoso lavadero medieval, ¿no? el lavatorio medieval. El lavadero medieval es un pequeño rinconcito, un poco escondido, pero muy conocido de Cefalú, y se lo queremos mostrar de una manera un poquito diferente. Yo no sé si pueden apreciar con la gente, ¿no? las piletas de agua fresca, de agua limpia, que se utilizaban para lavar la ropa. El agua de este río, del río Cefalú, aún sigue bajando de manera subterránea en buena parte de su recorrido, y justamente sale a la superficie a la altura del lavadero. Tras los bizantinos, que estuvieron más o menos unos 250 años en Sicilia llegan los árabes, ¿no? Piensen que Sicilia está exactamente en medio del Mediterráneo, ¿no? Así que ha sido un lugar de paso siempre para todos aquellos que desde Oriente querían ir a Occidente y viceversa, ¿no? Por aquí de verdad han pasado absolutamente todos. Los árabes estuvieron unos 200 años, unos musulmanes de religión, viviendo aquí en Sicilia, ¿no? Y ellos nos han dejado muchísimas cosas. Nos han dejado, por ejemplo, una gran innovación en el regadío, en las técnicas agrícolas, y tantísimos nuevos cultivos, como por ejemplo los cítricos, ¿no? Los limones, los cedros, ¿no? Algunos tipos de naranjas, ¿no? Llegan gracias a los musulmanes. La ciudad de Palermo se convertirá en la tercera ciudad más importante del mundo árabe, ¿no? En aquella época, entre los siglos IX y XI. Y hasta que nos llegan efectivamente los normandos, a partir de finales del siglo XI. Estamos casi terminando nuestro recorrido de la vía Victorio Emanuel II. Estamos para salir en el extremo opuesto. Fíjense en las puertas, estos rincones que tenemos en algunos lugares de la ciudad con estos muros tan espesos nos indican que aquí se encontraba otra de las puertas de la muralla. Esta era la puerta Osuna o la puerta de la Arena. Aquí empieza la parte moderna de la ciudad. No sé si llegan a ver que los edificios son ya mucho más modernos, ¿no? Y por lo tanto estamos ya saliendo, como les decía, del centro histórico. Y vamos a ver si nos acercamos hasta la playita, ¿no? Así que la podamos ver un poquito mejor, exactamente del otro extremo, de donde hemos empezado nuestra visita. Aquí parece que hay un poquito más de calma. Están recogiendo muchos de ellos las toallas, viendo las primeras gotas. Fíjense, habíamos empezado nuestra visita exactamente en el muelle del Porticciolo, del pequeño puerto, ¿no? Y desde aquí se aprecia también mucho mejor, ¿no? Las casas encajadas, ¿no? Aprovechando las torres y las murallas de la ciudad, ¿no? La parte de la playa pública.
Cefalù tiene una de las playas más deseadas de Sicilia porque hay que meterse muy al fondo, muy profundamente para que llegue realmente a cubrir. Es una playa queridísima por las familias, muy cómoda, justamente por esa característica. La plaza, Cristoforo Colombo, el paseo marítimo lleno de terrazas, de restaurantes, de bares. Es la parte pues preferida para la tarde, para comer y cenar, dar un paseíto después de haber tomado un baño y restaurarse antes de regresar. Vamos a nosotros regresar sobre nuestros pasos y no sé si se puede apreciar, sobre nuestra derecha empieza un edificio que en apariencia no es demasiado llamativo, ¿no? Exteriormente es un edificio muy sencillo. Es el teatro comunal, el teatro de la ciudad, el teatro Salvatore Cicero. Está dedicado a un violinista fallecido prematuramente, un violinista originario de Cefalù, que trabajaba para la Orquesta Sinfónica Siciliana. Y este teatro es un lugar que han reabierto recientemente durante este mes, a finales del mes de julio, y vamos a ver si podemos entrar, ¿no? Si lo encontramos abierto, porque les quiero enseñar el interior del teatro. Les recordará probablemente una película muy famosa que todos ustedes conocen. El teatro en el que nosotros estamos entrando, el Teatro Salvatore Cicero. Buonasera. Es el teatro que fue set de rodaje de la película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Ha sido reabierto recientemente. Fíjense en la pavimentación, en el suelo, se aprecia esta piedra particular que es la misma que veíamos en el lavadero medieval, la piedra Lumachella, una piedra volcánica. Y aquí se rodó la película, es el set de rodaje de Nuovo Cinema Paradiso. Lo vemos en el... a ver, vamos a darle una vueltecita. El primer orden de palco. Es un teatro que nace en el 1816 por deseo de los ciudadanos de clase alta de la ciudad, que deseaban tener un lugar donde reunirse, donde poder socializar, poder acudir a teatro, tener una vida rica cultural. Y así nace el teatro. Como ven, tiene 3 órdenes. El último fue añadido posteriormente y era para las clases menos ricas, ¿no? Las clases populares de la ciudad. Ha sufrido de todo, ¿no? Fue transformado en cine, como le pasó también al teatro de la película de Nuovo Cinema Paradiso. Y en los años 1943, cuando en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, fue transformado en cuartel general de las tropas alemanas. Por suerte, la resistencia, los aliados también eligieron este mismo lugar. Y como les digo, posteriormente fue también abierto como cine. En la parte alta, pintada a finales del 1800 por Rosario Españolo, no sé si pueden apreciar con la luz, están representadas las 9 musas, las musas y las artes en el techo y en el escenario, en el palco. Vemos la referencia a la película,
nuevo Cinema Paradiso. Es chiquitito, pero la verdad está bien mantenido y es punto de referencia, ¿no?, para la cultura de la ciudad. La visita está abierto gratuitamente, abierto a todo el público. Quiero enseñarles un pequeño particular. Estas son las murallas de la ciudad, ¿no? Estas son las murallas de Cefalú. El teatro se encontraba justamente fuera, ¿no? Les hemos enseñado las puertas, así que el teatro en origen nace fuera de las puertas de la ciudad, justamente en el margen de la ciudad. Y se irán agrandando, se irán añadiendo algunas estancias hasta ocupar incluso el espacio de un convento vecino, el convento de San Nicolás de Bari, que se encuentra justamente a las afueras del convento. Ahora vamos a pasar justamente al lado, vamos a ir subiendo piano piano, como decimos en italiano, la calle Salvatore Spinuzza, la calle que nos lleva hacia la plaza principal de Cefalú, una de las dos plazas principales de Cefalú, la plaza Piazza Garibaldi, la plaza Garibaldi. Esta calle es toda una calle recta, en ligera pendiente, en ligera cuesta, así que si nos notan un pelín, no me notan la voz un pelín apretada, sofocada, porque vamos a subir un poquito, ¿no? El convento, el antiguo convento de San Nicolás de Bari, ¿no?, que, como les digo, se fue en parte anexionado al teatro, ¿no?, al teatro Salvatore Cicero. No sé si se han dado cuenta, les he mencionado Salvatore Spinuzza, ¿no?, el nombre de esta calle, y también Salvatore Cicero, ¿no?, el nombre de Salvatore, Salvo, ¿no?, abreviado. Es un nombre muy común en general en Sicilia, ¿eh? Seguramente el nombre más difundido o masculino, muchos conocerán, habrán oído, habrán visto, leído las novelas de Camilleri y la serie de televisión del comisario Montalbano, Salvatore Montalbano. Es seguramente el nombre masculino más difundido en Sicilia, pero sobre todo aquí en Cefalú, porque nosotros ahora, a través de las calles, de las callejuelas, vamos a irnos acercando a la plaza de la catedral. Terminaremos ahí nuestro paseo. La catedral está dedicada al Santísimo Salvador, ¿no? Recuerden que les comentaba de manera un poco apresurada en la puerta que el rey Rogelio II, Ruggero II, dedica la catedral al Santísimo Salvador, justamente porque hará un voto, hará una promesa. Si él se salva en esta tormenta, le dedicará en el lugar al que él atraque, al que llegue sano y salvo, le dedicará una catedral al Santísimo Salvador. Así que ese es el motivo por el cual en un pueblecito como Cefalú les puedo asegurar que el nombre de Salvatore, es la fiesta además patronal, se celebra justo para el Santísimo Salvador, es el nombre más difundido. Basta ver, Cefalú, como muchas ciudades del sur de Italia, cuenta con estos pequeños altares, muchos los llamamos Madonelle, muchos de ellos porque están dedicados a la Virgen, ¿no? Pero justamente que les estaba mostrando María Cecilia está dedicado al Santísimo Salvador, ¿no? Justamente el Cristo Salvador, el Cristo Pantocrator de la catedral de Cefalú. Se nota que estamos por una calle un poquito más tranquila, más silenciosa. Eso nos permite que me puedan escuchar un poquito mejor, porque a pesar del micrófono han visto que había muchísima gente y lo siento, les pido disculpas si en algún momento el sonido ha ido yendo y bajando, pero eso son cosas que difícilmente podemos contar, cosas que suceden del directo, ¿no? Así que
Ahora disfrutamos de un poquito más de tranquilidad hasta llegar, como les digo, a la Plaza Garibaldi. En la Plaza Garibaldi, saben, en todas las ciudades italianas hay siempre una vía Víctor Emanuel II, una vía Roma, una vía Garibaldi, son los nombres ligados a la unificación italiana. Italia es un país muy joven, ¿no? Tiene poco más de 150 años, así que las calles principales, las plazas principales de la ciudad están siempre dedicadas a estas figuras del Risorgimento de la unidad italiana. Llegamos, por lo tanto, poco a poco a la Plaza Garibaldi, y desde la Plaza Garibaldi se abre también la Ciudad Nueva. Les quiero enseñar un pequeño detalle, fíjense en este pequeño detalle, en una de las casas de la ciudad. Servía para atar el animal, el burrito, el caballo, tenerlo atado afuera de la... Son pocas las casas que lo han conservado, pero fíjense en la belleza de las flores, de la vegetación, ¿no? No lo pueden apreciar ustedes desde sus casas, pero tenemos un nivel de humedad increíble ahora mismo. Tenemos ese bochorno y a pesar de que está nublado, estamos notando, sufriendo un poquito el calor. Esa humedad que ahora nos está produciendo un poco de fastidio es en realidad la que hace que aquí puedan crecer algunos árboles que no son para nada europeos, ¿no? Son más bien árboles exóticos como las palmeras, los ficus, el palo borracho, tantísimos árboles que no son europeos gracias a este clima templado durante el invierno. Y estamos acercándonos, estamos ya llegando a la Plaza Garibaldi. Esa iglesia tan linda que ven frente a nosotros se llama la Iglesia de la Cadena, Santa María de la Cadena. Y es una iglesia barroca, un portal sencillo, pero muy lindo. Vamos a ver si nos conseguimos, aprovechando que no pasan ahora coches, que no hay mucha gente. Quiero que se fijen debajo de la torre del reloj, de la torre que hay al lado de la iglesia, la base de la iglesia, de la torre, está la estatua de Salvador Spinuzza, pero sobre todo lo que quiero que se fijen son esos grandes bloques cuadrados, bien escuadrados, bien tallados. Son restos de las murallas megalíticas de Cefalú. Son la parte más antigua de esas murallas del V siglo antes de Cristo, que se han conservado encajadas, como les decía, en algunas partes, en algunos edificios de la ciudad. Este era el límite del pueblo de Cefalú, tanto que aquí se encontraba la tercera de las 4 puertas, la puerta de tierra, llamada así justamente por su orientación. En el bar que tenemos enfrente de nosotros pueden leer el nombre, la antigua puerta de tierra se encontraba exactamente en este lugar. Y por detrás de estos edificios se puede apreciar la subida a la roca. No sé si llegan a ver las escaleras que tenemos justamente frente de nosotros, y ven que la roca está justamente ahí arriba. Se ve incluso las murallas, el último tramo de murallas. Hay la roca pertenece, es una zona protegida, natural. Se puede subir caminando, y pueden imaginar que desde lo alto de la roca hay un panorama espectacular. Se disfruta de un panorama maravilloso sobre el mar, sobre las montañas, sobre la catedral de Cefalú, espectacular. Así que esta es, por así decir, una de las partes más antiguas del pueblo de Cefalú. Yo les decía, Cefalú es un pueblo muy antiguo, nace los primeros indígenas, los primeros asentamientos llegan desde la prehistoria, pero sobre todo los primeros en habernos dejado huella perenne, tanto que hasta hoy en día hemos conservado algunos restos, son los griegos. Los griegos
Llegarán en Sicilia en el siglo VIII antes de Cristo. Llegarán por la parte oriental de Sicilia. Conquistarán ciudades, fundarán ciudades como Catania, Siracusa, sobre todo la más importante de todas, Giardini, Naxos, con la futura Taormina, son todas ciudades que nosotros visitamos con Eternautas en nuestro circuito de Italia meridional. Pero los griegos se expandirán muchísimo, ¿no? Irán recorriendo prácticamente casi toda Sicilia hasta llegar, ¿no?, hasta el extremo occidental, donde estamos nosotros ahora, ¿no? La parte occidental de Sicilia en realidad es Fenicia, ¿no? La ciudad de Palermo mismamente se funda también en el siglo VIII, pero por los fenicios, ¿no? Así que griegos y fenicios, ¿no?, son los que vivirán en Sicilia durante toda la antigüedad. Después llegarán los romanos, ¿no? En el tercer siglo antes de Cristo. Toda Sicilia se convertirá en la primera provincia romana, ¿no? Y será, como decía, la dominación más dura y la más larga de todas las dominaciones, ¿no?, que ha sufrido Sicilia, todas extranjeras, ¿no? Los sicilianos no han tenido, hasta la unidad de Italia, unos gobernadores, ¿no?, un gobierno local, un gobierno propio, ¿no? Van viendo estos rinconcitos, ¿no?, tan lindos que nos van apareciendo. La presencia de la roca está siempre amenazante, es al mismo tiempo protectora y amenazante, es una presencia constante en Cefalú. Los romanos intentaron, como les decía, aprovecharse de todos los recursos de Sicilia, la convirtieron en el granero de Roma. Con la caída del Imperio Romano en el V siglo llegan los pueblos bárbaros y los bizantinos en el siglo VI, ¿no? Ellos son de religión griega y fíjense, ¿no?, a ellos debemos buena parte también de los mosaicos de oro. Estamos enseñándoles ahora una pequeña perspectiva, ¿no?, de algunos de los monumentos de estilo árabe normando que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad en 2015, un itinerario que hacemos nosotros también en nuestras visitas, con la Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale, la Capilla Palatina de Palermo, Cefalú, que tiene también no solo la catedral, un pequeño claustrito, ¿no? Fíjense, ahora no podemos darle la vuelta a la Catedral de Cefalú, pero fíjense cómo es la parte de los ábsides de la cabecera de la Catedral de Cefalú. Nosotros llegaremos por la fachada principal, la fachada occidental, y se darán cuenta que exteriormente es muy sencilla, pero la gran riqueza, la gran decoración, ¿no?, se encuentra en el interior. Como les decía, volviendo a nuestra cronología, tras los bizantinos llegarán los árabes, que llegan en el siglo IX después de Cristo, llegan por la parte occidental de Sicilia. Sicilia se convertirá en un emirato. Aquí tendremos un emir que gobernará toda la isla. Palermo se convertirá en la tercera ciudad del mundo árabe. Por primera vez Palermo será capital de Sicilia, porque les decía, hasta entonces la ciudad más importante había sido Siracusa, una ciudad griega, ¿no? Y los árabes, ¿no?, nos dejaron tantísimos elementos que todavía hoy en día, ¿no?, en la fisonomía de los sicilianos, en la comida, ¿no?, en el habla, ¿no?, tenemos tantísimas pruebas todavía, ¿no?, musulmanas. Normandos, cristianos, pueblo de lejano origen vikingo, Northmen, los hombres del norte, que se habían cristianizado, se habían ido a vivir a Normandía y en Francia, ¿no?, y también a Inglaterra. Para muchos, estos normandos, que en 30 años conquistan toda la isla de Sicilia, entre el 1060 y el 1090, este palacio, el llamado Osterio Magno, para muchos este era el palacio del rey Rogelio II, del rey Ruggero II, el que realizó la construcción de la catedral de Cefalú. La verdad es que el Osterio Magno, como nosotros lo vemos ahora,
Es un edificio que data del siglo XIII y XIV, y lo que sí sabemos es que perteneció a la familia Ventimiglia, una familia muy poderosa que vivió aquí en Palermo, así que estas ventanas geminadas, estas ventanas gemelas son dobles que ven, y también la alternancia de materiales, la piedra de lava con una piedra volcánica, la toba, se debe justamente a ese periodo, a los siglos XIII y XIV. ¿Ven las luminarias que tenemos en algunas de las calles de la ciudad? Hemos tenido algunos días de fiestas, no hemos realizado procesiones, lógicamente, pero se han realizado algunas misas, y sobre todo en este mes de septiembre es el mes de la Virgen María, así que muchas de estas luminarias llevan la M, justamente en honor a María, a la Madre de Dios. Estamos caminando a lo largo del Corso Ruggero, el Corso Rogelio. Lleva el nombre justamente del personaje del primer rey de Sicilia, el rey más querido aquí en Cefalù, justamente porque es él el que funda el principal monumento de la ciudad, la catedral de Cefalù, que, como les decía, está dedicada al Santísimo Salvador. La historia de Sicilia es complicada, porque piensen que, estando en medio del Mediterráneo, todo el mundo ha pasado por Sicilia, de oriente a occidente y viceversa. Su posición estratégica ha sido siempre una posición deseada, así que hablábamos de los normandos, son los grandes fundadores de las grandes catedrales sicilianas, concretamente también la de Cefalù. Desgraciadamente duraron poco, los normandos vivieron en Sicilia poco más de 100 años. La dinastía normanda termina con el último rey, con Guillermo II, que es el fundador de la Catedral de Monreale, una de las maravillas imperdibles que tenemos aquí en Sicilia, un complejo de mosaicos espectaculares. Y a ellos sucederán los suevos, los alemanes, el famoso emperador Federico II, estupor, maravilla del mundo. Tenemos algunos rinconcitos muy monos aquí en Cefalù. Una de las muchísimas iglesias que tenemos es la iglesia del Purgatorio, de las almas del Purgatorio, una pequeña iglesia barroca, medio escondida en una placita, en un lateral del Corso Ruggero. Suevos franceses, los Anjou, los angevinos, aragoneses. Piensan que Federico II se casará con una reina aragonesa, con Constanza de Aragón, así que los aragoneses bajarán aquí a Sicilia para echar a los franceses, a los Anjou, y se quedarán con el reino. Y posteriormente españoles, Reino de Aragón y Reino de Castilla se unen, y los virreyes gobernarán la isla de Sicilia. El rey está en España, así que serán virreyes como el Pescara, que hemos mencionado anteriormente, los que gobernarán la isla de Sicilia. Los últimos serán los Borbones, antes de la unificación italiana. Estamos enseñándoles algunas de las maravillosas piezas de cerámica, una de las artesanías mejores que tenemos aquí en Sicilia. Son fundamentalmente dos las cerámicas más famosas, la de Caltagirone y la de Santo Stefano de Camastra, pero las formas que adopta la cerámica son siempre muy parecidas. En la parte baja, yo no sé si pueden apreciar, hay una piña, es una piña que en realidad ha sido transformada en una lámpara,
La piña es el símbolo de la abundancia, de la fertilidad. Se regalaba a los recién casados y se colocaba en la habitación matrimonial, ¿no?, para desear que tuvieran hijos, ¿no?, para desearles fertilidad, ¿no?, procreación. Hoy las regalamos, como les digo, con ese símbolo de abundancia, de buena suerte, de buen augurio. Y luego ven estas cabezas, ¿no?, maravillosas. Nosotros las llamamos las cabezas de los moros, es el nombre que adquiere. Normalmente la figura masculina es musulmana, o tiene barba o tiene bigote o directamente es negro, mientras que la figura femenina normalmente suele ser blanca, suele ser pura, suele ser cristiana, decimos nosotros. Esta leyenda, estas cabezas de los moros, es una leyenda que sucede en Palermo, ¿no?, según la cual una joven cristiana y un joven musulmán se enamoran, ¿no?, a primera vista, y a pesar de tener el consenso de la familia de ella, ¿no?, para frecuentarse, para verse, para iniciar a verse poco a poco antes del matrimonio, un día ella descubre que él ya está casado, siendo musulmán, tiene su familia, tiene su vida en su tierra natal y tiene que dejar a la joven cristiana, a la joven... Así que ella, dolidísima, apuradísima por esta situación, decidirá cortarle la cabeza. En Sicilia, tienen que saber, es la tierra de contrastes, no hay nada... Los sicilianos son exagerados absolutamente en todo, ¿no? Todo es blanco, todo es negro, es dulce, ¿no?, o es salado. Y ella colocará la cabeza de su amado en su balcón, ¿no?, entre sus plantitas, entre la hierbabuena, la albahaca, y la regará, estas plantitas, con sus lágrimas, ¿no? Las plantas crecen, crecen y crecen hasta transformarse en unas plantas enormes, ¿no? Ellos, los vecinos, no entienden cómo estas plantas pueden crecer de manera tan rica, son tan abundantes, hasta que se descubre el pastel. Intentan, ¿no?, investigar, saber cuál es el motivo, ¿no?, y lo descubren, y en honor, ¿no?, a esta historia, las cabezas de los moros serán siempre plantas, serán siempre maceteros, son para guardar las plantas. Nos estamos acercando a la plaza principal de Cefalú, así que probablemente haya muchísima gente en este lugar, ¿no? Les queremos mostrar el principal monumento de la ciudad. La catedral, el Duomo, la catedral de Cefalú, catedral normanda de Cefalú. Había ya una diócesis bizantina, ¿no?, y que desaparece lógicamente con la llegada de los musulmanes, y será repristinada por el rey Rogelio, II. Él fue coronado rey en 1130 en la catedral de Palermo. Siendo la plaza principal de Cefalú, pues encontramos algunos de los principales palacios de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Palacio Piraino. Es uno de los palacios que se encuentran junto a la plaza. Fíjense las escaleras descubiertas. Características de muchos palacios medievales de Sicilia. Vamos a ir volviendo a salir a la plaza. El edificio que ven de color claro sobre nuestra izquierda es el actual ayuntamiento de Cefalú. Es un antiguo convento, el convento de Santa Catalina, que ha sido obviamente convertido en ayuntamiento. Las banderas, el escudo de Cefalú. El palacio arzobispal, ¿no?, allí al fondo, el palacio del obispo.
La plaza, como ven, está llena de vida, ¿no? De cafés, donde tomarse un cafelito, una granita deliciosa, uno de los dulces sicilianos, un cannolo. Es una plaza siempre, siempre viva. Fíjense el aspecto que tiene la catedral, ¿no? Cierra la plaza justamente. Y la fachada de la catedral tiene ese aspecto, la catedral, ¿no? Tiene ese aspecto de fortaleza, ¿no? Con esas dos torres macizas, otro de los palacios, ¿no? De la ciudad, Palacio María. A estas iglesias las llamaban iglesias fortaleza, Ecclesia Munita, porque justamente piensen que los normandos estaban arrebatando a los musulmanes una tierra, así que en el caso de necesidad, estas fortalezas, estas catedrales, ¿no? Servían también para refugiarse, ¿no? En sus muros espesos, sus torres altas. Fíjense que las torres parecen iguales, pero no son gemelas, son muy similares. Las almenas, el cierre, la cobertura, las cúspides son también diferentes. Una recuerda a la mitra del obispo, ¿no? Y la otra recuerda a la corona real, ¿no? Así que dicen que una torre está dedicada al rey, ¿no? La otra está dedicada al obispo. La catedral se realiza, como les decía, en 1131. Y sabemos que la decoración interior, la decoración del ábside, está terminada en 1148, ¿no? Lo sabemos porque hay una inscripción en el interior de la catedral, en el ábside, ¿no? Que nos recuerda la terminación de esas obras, ¿no? De esos mosaicos. Están justamente ahora mismo las campanas sonando. Domingo, como saben. La catedral, sin embargo, se consagrará un siglo después, ¿no? En los años 60, ¿no? del siglo XIII, porque es la obra incompleta de Rogelio II. Rogelio II, desgraciadamente, muere en 1154, y su catedral no está terminada, ¿no? Él la había concebido no solamente como una gran catedral cristiana, ¿no? Sino también como su tumba, ¿no? Su panteón real, ¿no? Había encargado 2 sarcófagos de pórfido para albergar su cuerpo y otro que iba a utilizar como cenotafio. Pero Federico II no respetó sus deseos y hoy los restos de Rogelio II se encuentran en el interior de la Catedral de Palermo. Fíjense en la fachada. Estos arcos que ustedes pueden ver en la parte alta de la fachada son arcos ciegos, con una decoración, vamos a ver si conseguimos darle un poquito de zoom, son arcos en zigzag, con decoración en zigzag. Todo el recorrido de la catedral lateralmente, pero sobre todo en los ábsides, ¿no? Está realizado con decoración de arquillos entrecruzados, entrelazados, de tradición árabe. Piensen que los normandos lo que harán será crear un arte nuevo que aúne las características de los 3 pueblos que vivían aquí en Sicilia. Ellos son una minoría, ellos son cristianos, los normandos,
pero son una minoría entre los árabes, así que decidirán dejar la tradición, la religión católica como religión oficial y dejar libertad de culto para que obviamente los musulmanes se sumen a cambiar de fe, a cambiar de religión, crearán un arte que aúna los elementos musulmanes, los elementos bizantinos, pero también los elementos normandos, cristianos. Por eso estas catedrales son tan exteriormente tan sencillas, porque recuerdan a las fortalezas, a los castillos, pero interiormente tienen toda la riqueza de las iglesias bizantinas. Vamos a intentar asomarnos. Es domingo, hay misas, así que desgraciadamente no les puedo enseñar el interior. Pueden apreciar la misa, pero desde aquí fuera quiero mostrarles el maravilloso Cristo Pantocrátor que tenemos en esta catedral. La catedral es una catedral, debía estar completamente decorada con el mosaico de oro. Desgraciadamente, como les decía, el rey muere antes de que se termine la decoración, así que quedó incompleta. Una iglesia de planta basilical de 3 naves, ven las columnas, 8 columnas por lado, columnas de edificios reaprovechados. Y la decoración que ven es todo oro 24 quilates, decoración realizada con pasta de vidrio. Imaginen un gramo de oro que lo baten hasta que consiguen una hoja de oro finísima, muy fina, que colocarán encima de teselas de pasta de vidrio. Las pondrán en el horno a una temperatura suficiente para que el oro y la pasta de vidrio se fundan y por lo tanto se endurezcan y el oro forme parte de esa pieza única. Así que oro 24 quilates son lo que ven frente a nosotros. No puedo hablar demasiado alto porque lógicamente estamos en horario de misa. El Cristo que tenemos ahí delante de nosotros es un Cristo Pantocrátor, un Cristo todopoderoso, Hijo de Dios, el Hijo de Dios transformado en el Cristo hombre. No sé si pueden apreciar en la frente. El Cristo tiene 2 mechones de cabello, indica su doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Además, Cristo está vestido con una túnica de oro y púrpura, indicando efectivamente esa naturaleza real. La corona, la cruz, con piedras preciosas, el nimbo que rodea su cabeza, nos indica también ese carácter real. Una mano bendice, hace el símbolo del silencio, de la bendición a la manera bizantina, y en la otra mano tiene el Evangelio abierto y escrito en griego y en latín: yo soy la luz del mundo. El que me sigue caminará entre la luz, no entre las tinieblas. Es una invitación a seguir a Cristo, a seguir la religión cristiana. Debajo, disculpen el movimiento, encontramos en 3 registros la Virgen, Panacrontas, toda santa. Los 4 arcángeles, Uriel, el menos conocido de los 4, el más desconocido para nosotros, Rafael, Gabriel y Miguel. Discúlpenme, le di la vuelta.
abajo tenemos Pedro y Pablo, los 4 evangelistas y los apóstoles, ¿no? Pueden ver también algunos serafines y querubines, ¿no?, que cierran la cúpula por la parte alta. Imaginen esta maravillosa catedral, todita, ¿no?, decorada con el mosaico, con el fondo de oro. Parte del techo es original del siglo XIII, conserva restos de pintura en los travesaños. Es el Cristo más sereno, más humano de todos los Cristos que tenemos aquí en Sicilia, de todos los Pantocrátor, porque el Cristo Pantocrátor es el Cristo omnipotente, el Cristo todopoderoso que ha venido a juzgarnos, ¿no?, el día del juicio final. Así que normalmente es un Cristo severo, es un Cristo casi amenazante y duro, ¿no? Pero este Cristo es un Cristo sereno, ¿no? No sé si han visto esa invitación, esos brazos, ¿no?, abiertos a seguirnos. La plaza que se encuentra justamente frente a la entrada, a la portada, ¿no?, que ahora acoge a los peregrinos, a los fieles, a los visitantes como nosotros, era antiguamente también el cementerio, ¿no?, el sagrado de la catedral, ¿no?, transformado, y le da esa elevación con respecto a la plaza, con respecto al resto de los edificios profanos, por así decir, del resto del conjunto de edificios de la plaza. Desde aquí se aprecia un poquito mejor también, ¿no?, la parte del convento, del antiguo convento de Santa Catalina, ¿no?, como ha sido transformado en el municipio, ¿no?, en el ayuntamiento de la ciudad. Recientemente, el año pasado, abrieron un recorrido, el Itinerarium Pulcritudine, que permite subir a lo alto de las torres, permite llegar hasta la parte baja, ¿no?, del Cristo Pantocrátor, visitar el claustro, ¿no?, y es un itinerario muy interesante para promover las visitas, ¿no?, en el interior de la catedral de Cefalú. Bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo. Nos queda reconfortarnos nosotras también y hablar también de algunas de las partes, ¿no?, más deliciosas que tenemos en Sicilia. Vamos a ver. Vamos a elegir un buen sitio, ¿no?, para sentarnos. De tal manera, ¿no?, que podamos seguir apreciando la catedral. Después de esta visita con Eternautas, vamos a tomarnos algo fresquito, ¿no? Vamos a tomar algo típico siciliano, vamos a elegir un granizado, una granita, no sé qué tal les parece el menú, ¿no? El granizado en Sicilia, hay que decir que en realidad se toma para desayunar, no tanto como merienda, no tanto como media tarde, y se toma acompañado de una brioche, de un bollo, ¿no?, de leche, de un bollito dulce, ¿no? Y aunque les pueda parecer raro, es el clásico desayuno siciliano. Contrasta muchísimo el caliente
del bollo, cuando todavía está calentito, recién horneado, con el frío del granizado. Ya les digo, la isla Sicilia es una tierra de contrastes, ¿no? Y les gusta mucho, ¿no? Todos esos contrastes, esos gustos, esos sabores, ¿no? Los granizados normalmente pueden ser de un único sabor, ¿no? O pueden tener varios sabores, ¿no? Normalmente son de sabores característicos de la zona, ¿no? Es decir, productos de temporada, la almendra, el pistacho, ¿no? Son los dos productos estrella de Sicilia, pero lógicamente los limones, los cítricos, son también, junto con el café, se puede combinar de diferentes maneras el granizado. Hay que decir, ¿no?, que en esta época, ¿no?, en realidad, en esta hora ya del día, ¿no?, hay que decir que en realidad hay mucha gente que ya va tirando mejor para tomar. Piensen que aquí estamos en horario de tarde, ¿no?, así que hay en realidad quien va yendo más a por alguna bebida alcohólica, ¿no?, refrescante. No sé si las veces que han estado ustedes, ¿no?, en Sicilia, en Italia, perdón, han tenido la posibilidad de disfrutar de alguna bebida tipo el spritz. El spritz es un cóctel que en realidad no es para nada siciliano, nace en Venecia, así que en el circuito de Italia septentrional, ¿no?, también lo pueden, en toda Italia lo encuentran, pero nos cuentan siempre esta historia, ¿no?, en el viaje de Italia septentrional. Es un aperitivo, un cóctel que pueden tomar antes de la hora de la comida o antes de la hora de la cena, con vino blanco, con prosecco, un vino suavecito, un vino espumoso, acompañado de soda, ¿no?, de seltz, y mezclado también con el aperol, un aperitivo de color naranja intenso, ¿no? Es la versión más suave de la bebida, mientras que es para aquellos que les gustan los sabores más fuertes, ¿no?, lo pueden pedir con Campari. Grazie. Premio merecido. Sí, grazie. Grazie mille. Granita di Mallorca. Limoncello, mamma mia, quante cose. Grazie tante. A ver, el spritz se lo dejamos a María Cecilia. Yo soy muy golosa, ¿no?, así que me quedo con el granizado. Muy común que la brioche tenga esta especie de pompón, chiquitito, se arranca el tuco es la parte mejor, se moja bien mojadita en la granita, y a su salud. Más para adentro. María Cecilia, hacemos un brindis por nosotras, por Eternautas, Salute, viajeros. benvenuti a tutti Italia. En Sicilia les esperamos. Seguimos viajando, ¿no?, así que no se pierdan las próximas citas, ¿no?, los próximos viajes de las próximas semanas. Les mandamos un beso muy grande. Pónganle cara de Córdoba, Argentina.